y amigos que nos acompañan en este día del sábado. Para mí es un privilegio
encendido, ¿quién es el que se quema? El que lo tocó, el que lo cogió, el que lo tomó en su propia mano. Finalmente, que la ira produce hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Por eso decíamos que el diablo no está invitándolo a usted a que quebrante el sábado, no. Está invitándolo para que su cuerpo no reaccione de la forma correcta y entonces produzca enfermedades de tipo emocional que no le van a permitir entonces vivir la vida que Dios quiere para usted. Vamos entonces en esta mañana a tratar de entender esa conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu y cómo esa relación entre estas tres partes del ser humano pueden destruirle o pueden sanarle. Y finalmente, que nosotros podamos vencer esas emociones que son fatales. El enojo, que es el que nos interesa, primero produce amargura y esa amargura produce violencia y venganza. Ese enojo también nos produce resentimiento y finalmente usted termina abusando en forma verbal o física a aquella persona que le hizo enojar. Las Sagradas Escrituras en Santiago, el capítulo 1 y el versículo 20, nos dice de la siguiente manera. ¿Lo podemos leer, por favor? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso entonces, como cristianos, como creyentes y como lectores de las Sagradas Escrituras, no solamente vamos a ser lectores, sino hacedores. Sin embargo, muchos cristianos vivimos, ¿cierto?, bajo el dominio del enojo, bajo el dominio de la ira, en forma abierta o en forma escondida. ¿Qué es el enojo entonces? Alguien dijo que el enojo es un sentimiento de hostilidad o de indignación que es inducido por un disgusto intenso y que es el resultado de una amenaza o de un insulto, que nos da un sentido de frustración o de injusticia ante una situación. Y otro pensador dijo de la siguiente manera: el enojo es una emoción que surge cuando un deseo no se cumple. Si no se cumple nuestro deseo, lo que nosotros queremos cambiar esa situación o vamos a tratar de destruirla. Cuando los deseos que tenemos no se nos cumplen, entonces nos produce el enojo. Vamos a ver qué sigue diciendo las Sagradas Escrituras en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 8. Entonces dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y continúa diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, y dentro de todo lo que hemos leído, leímos también ¿qué? La ira, el enojo. Dice tales cosas, el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Lo que indica que si nosotros venimos a la iglesia, nosotros estudiamos, nosotros escuchamos estas cosas, es para que nosotros nos hagamos una autoevaluación. ¿Qué hay en nuestras emociones? ¿Qué estamos sintiendo? Venimos a la iglesia, vamos, salimos, entramos, comemos, bebemos y realmente ¿estamos haciendo un estudio de nuestra vida? ¿Nos estamos concientizando? ¿Estamos odiando? ¿Estamos guardando rencillas, resentimientos, odio? Todo esto nos produce enojo y los tales no heredarán el reino de Dios. El problema está que no dice que es por quebrantar el sábado. No dice que es por beber o comer alimentos inmundos, sino es por mantener estas actitudes de estas emociones que son equivocadas. Efesios, el capítulo 4, el versículo 31 y el versículo 32 nos continúa diciendo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes
Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Cuál es la invitación entonces del apóstol? A que continuemos con la ira, con el enojo, con la amargura. ¿Cuál es la invitación que se nos hace en esta mañana? A que si usted quiere, si usted desea vivir la vida que Dios quiere que usted viva, entonces estas situaciones deben cambiar en cada una de nuestras situaciones. Y San Mateo 5:22 continúa diciendo, el Señor Jesús enseñó que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo que estábamos diciendo, entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay una responsabilidad. Si yo me enojé o se enojaron conmigo, entonces yo voy a dejar esto así. Es una responsabilidad, porque el que se enojare contra su hermano será culpable de juicio. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Sí estoy haciendo las cosas? Qué bueno es saber de Apocalipsis, de Daniel, saber que el Señor viene pronto, saber de doctrina y estudiar la Biblia, la lección todos los días, la matutina. ¿Y qué de lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Que viene el hermano allí y más bien yo me volteo, me voy por esa banca y me voy por allí para no saludar al hermano. O tal persona va a predicar y yo prefiero irme. Y digo, no voy a venir a la iglesia más hasta que esa persona no se vaya de la iglesia. ¿Qué hay allí? ¿De qué me está sirviendo el estudio diario? Cuando yo no he arreglado mi situación con mi hermano, cuando estoy sintiendo enojo, ira, contienda, rencilla, rencor, dolor por el odio que estoy sintiendo. Hermanos, ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano no es dar el diezmo. Ser cristiano no es estudiar todos los días. Bueno, ya, una costumbre. Adquirí el hábito de estudiar. Hermano, ser cristiano es todo eso, más poner en regla esas emociones que Dios me dio, esos sentimientos negativos que yo tengo contra mi hermano, contra el pastor, contra la esposa del pastor, contra el anciano, contra los diáconos, contra mi hermano. Yo tengo que hacer arreglos, hermano. Con los hijos, con los hijos, con mi esposa. Con el vecino. Tenemos que empezar a hacer arreglos desde el hogar. ¿Qué está pasando con mi esposo? ¿Qué está pasando con ella? ¿Cómo lo estoy tratando? ¿Cómo me está tratando? ¿Será que me acuesto enojada con mi esposo? ¿Me levanto enojada con mi esposo, con mi esposa? ¿Cuánto hace que no le hablo a mi hijo? Esto es para reflexionar, hermanos. Y dice, entonces será culpable de juicio. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos hagan juicios. Nos gusta hacerlos, pero que me lo hagan a mí, no. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan que eso. Encontramos el primer personaje bíblico que se enfureció cuando no fue bien recibido, ¿cierto? Dios le invita a dejar su enojo para hacer lo bueno. Y entonces dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Más entonces las Sagradas Escrituras nos dan un consejo bíblico cuando describen el enojo como la respuesta que usted y yo escogemos. Óigalo bien, el enojo es la respuesta que usted y yo escogemos hacia una persona o hacia una situación. No puede decir, es que usted me hizo enojar de tal forma. No, es como yo reacciono ante esa provocación. Para que entonces nosotros podamos que esas emociones y esas actitudes y esas acciones que tengamos nosotros sean las acciones que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Que el enojo es una respuesta equivocada, es una respuesta errada de una persona a una situación y que le va a producir sentimientos de hostilidad. Es algo que usted escoge y que es la forma no correcta que Dios quiere que usted y yo experimentemos. Vamos a ver cómo surgen esas situaciones de enojo.
dirá alguno, Efesios me da la oportunidad. Airaos, pero no pequéis. Hermanos, ¿qué ser humano no se enoja? En algún momento nosotros nos tenemos que enojar por algo. El problema es, o la situación sería, que el enojo, me enojé, es normal, es humano, pero que el enojo no trascienda. El problema es cuando yo empiezo a tirar cosas, a dar golpes, a dar insultos, a gritar. Si yo me enojo, me acaloré un poco, pero respiro y caigo en cuenta de que realmente me enojé, pero que no debe trascender. Ahí es donde se cumple lo que dice las Sagradas Escrituras: airaos, pero no pequéis. Cuando yo empiezo a insultar, a dar gritos, a maltratar a otra persona, ahí es donde viene el pecado. Este versículo lo que quiere hacernos consciente, hermano, es de la rapidez con la cual el enojo le lleva a usted a cometer un pecado. No está justificando el enojo, óigalo bien. No está justificando el enojo, sino está mostrándole hasta dónde la conduce esa situación, ese comportamiento explosivo del cual entonces la gente, algunos dicen, no, a este hermano no podemos hablarle, o a ese vecino no podemos hablarle porque esa es una bomba. Ese explota fácilmente, no se le puede decir nada. Y la gente me va a entender y me va a conocer y no va a venir a meterse conmigo cuando actuamos de esa forma. Pensamos en una forma equivocada. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a controlar, cierto, esos deseos para que nosotros no resultemos perjudicados primeramente y también perjudiquemos a algunas otras personas? En el caso de la familia, cuando hay ese abuso en la familia, es para la esposa, el esposo o para los hijos, y ese abuso puede ser en forma verbal, en forma física o en la combinación de los dos. Abuso verbal, cuando usted le dice a la otra persona, qué bruto que eres. ¿Qué más le decimos? No sirve para nada. Se le quema hasta el agua. Y todas las otras cosas que usted le dice a esa persona, eso se llama abuso, ¿qué? Verbal. Hermanos, y cuando nosotros le decimos a un hijo, eres bruto, no sabes hacer tus tareas, tu hermano hace mejor las cosas que tú no sirves, tú no eres inteligente, mira, ni siquiera sabes tender la cama. Hermanos, no sabemos el daño que le estamos haciendo a un niño, a un adolescente, a un joven, cuando lo tratamos de esa forma. Cuando lo comparamos con otra persona, las comparaciones son destructivas. No comparemos. Si a un hijo se le trata así, si a un joven se le habla así, si a un joven en la iglesia se le trata y se le señala, se le está destruyendo. Hermanos, cuando este niño y este joven continúen creciendo, se lo van a creer. No sirvo para nada, no soy inteligente, no sé hacer nada. Cuando llegue a grande dice, ¿para qué voy a la universidad? ¿Para qué sigo estudiando? Si en mi casa me dijeron que yo era bruto, que yo no servía para nada, pues voy a ser que no sirvo para nada. ¿Y qué hace la persona? ¿Qué hace el joven? Se tira a la calle, se tira a las drogas, se tira a los vicios, se tira en malos caminos. No destruyamos a las personas hablándole de esta forma. Abuso verbal, pero nos falta ahora el abuso físico. Y es cuando usted impone las cosas por la fuerza, cuando golpea. Me dijo un anciano en una iglesia, pastor, pero usted ¿por qué me dice a mí si el primer anciano también golpea a su esposa? El hermano estaba justificando lo que él hacía porque el primer anciano también lo hacía. Y esa violencia física no es solo de afuera, hermano. Esa violencia física también viene por estos lados. Por eso entonces necesitamos en esta mañana pedirle a Dios que esa amargura, que ese resentimiento que algunas veces nosotros ocultamos, no sea ocultado más, porque produce resultados dañinos y desastrosos para el ser humano, y
van a impedirle, primero, que sea heredero del reino de los cielos. A veces lo expresamos de una forma de chistes, de crítica, de burla. Mire, vea cómo vino, cómo se peinó, no se peinó, ¿cierto? El chisme, la mentira, la burla, la resistencia pasiva son sentimientos de hostilidad hacia las personas, en algunas ocasiones personas que tienen autoridad contra el jefe, contra el pastor, contra los que dirigen en su vida material, expresamos de esa forma el enojo. Otro ejemplo bíblico es Saúl. Encontramos que él estaba resentido por el favoritismo que tuvieron con su hermano y porque no le aceptaron el que se casara con estas mujeres. Decíamos entonces otro punto importante y es la depresión, que puede ser causado por el enojo. Y la depresión va a ser una de las enfermedades principales hasta el año 2020. Las estadísticas médicas así lo indican, porque cuando usted reprime esos sentimientos de enojo y no los resuelve, se convierte en una persona fracasada, en una persona que siente que no tiene ninguna importancia. Y en algunas ocasiones nos enojamos también contra Dios, porque no hizo lo que yo le pedí. Esta mañana nos invitaron aquí a venir a orar. Algunos, el pastor decía que algunos han venido consecuentemente, ¿cierto? Y cuando Dios no nos responde lo que queremos, ¿qué pasa? Nos disgustamos. Dios no escucha mi oración, Dios escucha la otra oración, ¿cierto? Cuando no nos sale como nosotros hemos planeado. Siguen los ejemplos bíblicos. Asa también se encolerizó, Absalón guardó enojo contra Amón por la violación de Tamar, Simeón y Leví, la misma situación por haber violado a Diana. Y entonces en esta tarde, vamos a recordar cómo nosotros nos enojamos contra Dios. Y el primero de esos que se enojó contra Dios fue Moisés. Y lo vamos a encontrar que estaba enojado con Dios por la rebeldía que tenía el pueblo de Israel. Y él le dice a Dios entonces que le ha puesto una carga que él no quiere cargarla ni puede soportarla. En Números 11, el versículo 14 y versículo 15, te ruego que me des la muerte. ¿Y qué característica tenía Moisés? ¿Ustedes lo recuerdan qué característica tenía Moisés? ¿Y qué le está pidiendo a Dios? Lo que muchas veces nosotros en algún momento de situación desesperada le hemos dicho a Dios: Señor, ¿por qué no me llevas? Asaf también se enojó al ver la prosperidad de los malos, dice la Sagrada Escritura. Jeremías, porque nadie le hizo caso a su mensaje. Asa también estaba enojado. Y hoy todavía como cristianos vivimos enojados porque quizá nos salvó la vida de un ser querido, ¿sí? Porque no me proveyó lo que yo le pedí a Dios, porque no cumplió con las expectativas que tenía acerca de lo que estaba pidiéndole. Y todavía entonces seguimos enojados con nuestro Dios. Y hoy usted puede colocarle allí, ¿por qué sigue enojado usted con Dios? Si yo le digo en esta mañana, ¿hay algún enojado con Dios? Ninguno, todos estamos bien con Dios, ¿cierto? ¿Hay algún enojado con Dios? ¿Alguno que me acompañe? Ninguno, vea, soy yo el malo nomás, los demás están bien. Seguimos adelante entonces. Dios desea, hermano, que usted como hijo de Dios le exprese esos sentimientos, esas emociones, lo que está en su corazón, esos sentimientos de enojo hacia Él. ¿Para qué? Para que usted pueda seguir viviendo sin esos sentimientos, sin ese resentimiento, porque cuando usted sigue viviendo con ese enojo, con ese resentimiento, le está dando es la oportunidad y el lugar para Satanás. Y finalmente va a terminar en amargura, en resentimiento y una persona deprimida. La ciencia nos habla de estas características, de qué es lo que hay detrás del enojo. Hay impotencia, hay miedo, hay inseguridad, dolor, decepción, impaciencia, incomunicación y finalmente autodestrucción. Esto es lo que la ciencia, la medicina enseña con respecto a lo que es el enojo. Una característica más de lo que es el enojo,
para los afanados por la edad, el enojo provoca envejecimiento. Y ahí no valen cremitas de esas rejuvenecedoras. Tenemos un problema bien serio, no es queremos que nos rejuvenezcan rápido, que se nos acabe. Pero la ciencia nos indica, hermano, que el enojo produce envejecimiento. Vamos a ver algunos mitos de ese enojo, ¿cierto? Que pueden impedir que como cristianos podamos tener una relación mejor con Dios y que algunas veces utilizamos esos mitos para justificar nuestro enojo. Es que mi enojo no lo puedo controlar. Es el primer mito. Cuando me enojo yo no me puedo controlar. Pero vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Si ellas nos exhortan, las Sagradas Escrituras nos exhortan a dejar el enojo, quiere decir de que nosotros somos capaces de controlarlo. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés 7, el versículo 9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Somos necios? No, nosotros no somos necios. ¿Quiénes son necios? Los niños. Pero nosotros los grandes, no. Pero la Sagrada Escritura nos dice que si usted continúa con ese enojo, ¿qué pasa? Es un necio. ¿Cuántos quieren seguir siendo necios? Me gusta que ninguno. Todos entonces van en un proceso de eliminar ese enojo. Santiago 1:19 dice que todo creyente debe ser tardo para airarse. Hermanos, todo creyente debe ser tardo para airarse. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Sí nos estamos tardando en airar? ¿O será que nos dicen algo y ya el fósforo se prendió? ¿O la bomba? ¿O se estalló la bomba? Sí, realmente estamos conscientes de eso que nos pide el Señor. Todo creyente debe ser tardo para airarse. En mi país utilizan la gente en el campo unas bolitas, pero son de dinamita, para pescar. Y la prenden y la echan al agua y lógico, los pececitos se mueren, su oído se daña, se revienta su oído y los pececitos después salen a flote. Pero hay un problema bien serio, es que cuando esa persona no logra botar esa bola de dinamita a tiempo, se le vuela en la mano, porque tiene la mecha muy corta. Y algunos de los cristianos somos mecha corta, y Dios nos está pidiendo a nosotros que seamos con mecha, ¿qué? Larga, tardos, ¿para qué? Para airarnos. La psicología enseña que las emociones se transmiten de generación en generación, que se transmiten de una persona a otra, padres, hijos, hermanos. Pero nosotros tenemos un conocimiento y es que nosotros podemos, ¿qué? Nosotros podemos romper esos eslabones de esa cadena. Yo les cuento algo personal. Yo tuve un papá de un carácter muy fuerte, un hombre muy enojado, y así era su papá y así eran ellos. Entonces yo voy a decir, pues yo tengo que ser así también, porque esa es la fórmula y como viene esa cadena compuesta por eslabones de ira, de enojo, de rabia, entonces yo tengo que ser así. No, hermanos, Dios me dio la sabiduría, Dios es la fuente de la sabiduría, la fuente de la inteligencia. Yo soy la hija de Dios y Dios nos da la capacidad y nos pone el deseo a nosotros de cambiar. Si nosotros nos colocamos en sus manos, Él puede transformarnos, Él puede cambiarnos. Nosotros solos no podemos, pero si nos colocamos en sus manos y le decimos, Señor, yo soy enojada, yo soy brava, yo vengo de gente brava. Mi esposo viene de un lugar que tiene fama porque la gente es bravísima, y muy enojado, y es de verdad, porque viene de un lugar de España que son también bien enojados, y la región de Santander son gente brava. Pero yo tengo 41 años con él. Aguantando al bravo. Aguantando al bravo. Entonces, hermanos, nosotros podemos romper ese eslabón.
Si mis antepasados fueron bravísimos, fueron de mal genio, yo no tengo por qué serlo, porque yo tengo el conocimiento de Dios y Dios me da sabiduría. Y la Biblia me enseña que yo tengo el control de mis emociones, ¿sí? Que no se justifican esas conductas erradas. Proverbios nos lo enfatiza una vez más. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu Enaltece la necedad. su necedad. Y ya lo dijimos atrás, si queríamos ser necios, no queremos ser necios. Segundo mito, mi enojo pasa rápidamente y no hace mucho daño. Vean, yo me enojo rapidito, pero así como me enojo, también se me quita. Y el daño que hago no es mucho, eso no es mucho el daño. Aunque pase rápidamente, el enojo puede hacer mucho daño. Y ese enojo deja cicatrices, deja huellas, que son en algunas circunstancias imborrables y que demoran tiempo en sanar, así como cuando usted sufre una herida. Por eso Proverbios, el capítulo 16, el versículo 32 nos recomienda, mejor que es, leámoslo por favor, para los que están dormidos. Mejor es Mejor el es que el tarda que tarda en airarse airarse que el fuerte, y el que y se el que se enseñorea de enseñorea su espíritu que el que toma una ciudad. una ciudad. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros necesitamos no vivir descontrolados por el enojo, sino que debemos manejar el enojo. Mi enojo es, otro mito, mi enojo es justificado. Yo tengo razón para estar enojado, porque hermana, lo que usted me dijo no tiene ni perdón de Dios. Ve hasta dónde lo llevamos. Mejor que Dios, porque Dios nos perdona. Pero yo le digo, lo que usted me dijo, hermano, eso no tiene ni perdón de Dios. Usted me enojó bien bravo, me puso bien bravo, hermano. Pero en algunas ocasiones esos sentimientos de enojo son provocados, la mayor parte, por las acciones de otras personas. Cuando nos hacen una injusticia, cuando nos dicen una mentira, cuando abusan de nosotros, cuando nos falta el amor, falta la comprensión también. Entonces, pero sin embargo las Sagradas Escrituras nos dicen que nosotros necesitamos resolver esos conflictos en la forma bíblica. Romanos lo indica de esa manera. Vencer el mal con el bien. Ajá. Es bueno descargar entonces mi enojo para que sepan cómo me siento, para que vean que yo no soy perita en agua dulce. No soy fácil, yo soy bien bravo. Y entonces vamos a ver dónde se produce ese enojo y finalmente vamos a ver entonces la solución al problema del enojo. La paz de Dios y no el enojo es la que debe gobernar nuestro corazón para que nosotros podamos entender ese enojo que viene de dos fuentes principales. El primero es de los sentimientos que nosotros tenemos frustrados, bloqueados o rechazados. Y Santiago nos dice de la siguiente manera, el capítulo 4, el versículo 1 y el versículo 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y la segunda fuente entonces es el temor de perder algo, nuestra reputación, el buen nombre. Oh, ¿qué van a decir después de mí? Las posesiones, el dinero, el tiempo, la autoestima, la vida propia. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en esta situación? Cuando usted ve esa fila, ¿qué hace? ¿Qué hace? Nos vamos. ¿Por qué? Porque no vamos a perder tiempo. Estoy perdiendo mi tiempo ahí, ¿cierto? Y nosotros vamos a entender que la vida nos sujeta en forma constante y en forma variada a estas dos fuentes de enojo. La frustración de esos deseos nuestros o la pérdida de algo que nosotros valoramos. Mi esposa no me trata como debe ser. Mi esposa no me da comprensión y cariño. Mis hijos no me obedecen tampoco. No me reciben una devolución en la tienda de algo que me salió defectuoso.
el gobierno y todos esos trámites son bien aburridores. Los demás se burlan de mis habilidades, de mi apariencia. Y en la iglesia, venga, no aprecian el trabajo que yo hago, el esfuerzo que yo hago para hacer ese trabajo. Y porque aquí es voluntario, aquí no nos pagan y no aprecian lo que yo hago. Entonces vamos a tener ese pensamiento. Porque alguien se sentó en el puesto que usted tiene su puesto comprado, ¿no? Ya no, me voy porque ya está el puesto ahí, donde yo me sentaba, ahí se sentó el hermano, ya no voy a estar entonces hoy aquí. Y cualquier otra cosa que usted quiera decir para tratar de justificarlo. El objetivo entonces, hermano, de la formación espiritual no es solo controlar o eliminar el enojo, sino experimentar una vida de paz en medio de los factores que muchas veces producen ese enojo. ¿Cómo entonces vamos a experimentar la paz que Dios quiere para con cada uno de nosotros? La paz de Dios o la paz empieza con una relación con Dios. Comienza Ajá. cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador, así convirtiendo la enemistad con Dios en amistad con Dios. Primer paso, ya lo dimos. Hemos Una- recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, lo dice Romanos. Y la segunda parte, Y habiendo entrado en paz con Dios, el creyente puede experimentar la paz de Dios en medio de cualquier situación y a pesar de los sentimientos de enojo. ¿cómo entonces nosotros podemos experimentar esa paz? ¿Cómo puedo yo vivir en paz con Dios y con aquellas personas que nos rodean, con nuestro semejante? Primer punto, Alimente una vida de oración. ¿Estás orando, hermano? ¿Estamos orando como el Señor pide, como el Señor requiere? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al Internet, al Facebook, a cualquier red social? ¿Estamos dedicando tiempo a la oración? ¿Qué es lo primero que hacemos en la mañana? Abrir nuestro computador para mirar el correo electrónico, para mirar quién puso fotos en Facebook. ¿Y dónde está la oración? O lo primero que hacemos es poner una película y empezar a ver. ¿Y dónde está el primer lugar a Dios? La oración. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como el primer paso en vencer el enojo, el creyente debe examinar su corazón e identificar los deseos frustrados y las cosas que teme perder. Entonces, después de tener ya un la estudio, una comunión con Dios, ahora ¿qué debo hacer yo? Examinar mi corazón. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy andando? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Está en paz? ¿Habrán odios, resentimientos que yo debo arreglar? Y así podrá entregar estas cosas en las manos de Dios en forma de peticiones con acción de gracias. en la oración entonces vamos a presentarle a Dios aquello que a usted lo hace sentir frustrado, aquellas cosas por las cuales usted tiene miedo de perderlas. Y por eso entonces Dios nos invita a que nos volquemos delante de Él esas penas, ansiedades, indignación, heridas, sentimientos de enojo. Y le vamos a poder hablar a nuestro Dios de esos deseos, de esos sentimientos de frustración, para que Él intervenga en cada una de estas circunstancias. ¿Le ha dicho usted al Señor algún día, Señor, le entrego mi enojo, le entrego mi mal genio, le entrego mi mal carácter? Cuando miro a mi hermano por encima del hombro, haciendo que mi hermano vale menos que yo. No, es que yo soy de tal país, es que yo soy colombiana. No olviden, soy colombiana. Ahora voy a mirar a las demás personas por encima de mi hombro. Eso se llama tener un enojo en mi ser. ¿Por qué razón? Cada persona sabe, para mirar a los demás con desprecio. Cuando usted ha examinado su corazón y se ha dado cuenta que hay mucho enojo, ¿se lo ha dicho al Señor? ¿Le ha pedido a Dios que le cambie y le transforme? Yo le he dicho más bien, Señor, que cuando salga de la iglesia se lo lleve el carro, que cuando vaya caminando se caiga, que para que sepa lo que es bueno sentir
esta situación. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Entonces, la paz de Dios viene no con recibir la intervención solicitada de Dios, sino con entregar esa situación que me hace enojar a las manos de Dios. Venid a mí los que estéis, ¿qué? Cansados y cargados. ¿Y cargados de qué? De enojo, De cargar el enojo, de rabia, de ira. de cargar ese resentimiento. Pongámoslo entonces en las manos de Dios para que Él, como Dios, sepa qué hacer exactamente con esa situación. Vamos entonces a renunciar al perfeccionismo, porque aquellos que alimentan ese perfeccionismo y egocentrismo están en la situación de que no funciona el mundo conforme a sus gustos o sus preferencias. Y esto hace que el cristiano que es perfeccionista viva entonces con sentimientos constantes de enojo. ¿Por qué? Porque nunca se siente satisfecho con lo que él mismo hace o con lo que los otros hacen. Si el anciano, si el pastor, si los hermanos hicieran, si el piano lo hubieran comprado blanco, eso negro se ve muy feo, pastor. Cuando le pongamos el piso y cuando le pongamos la pintura a la pared, la pintaron de verde, yo la quería era negra. Las luces, esas luces, yo les tengo miedo, por eso estoy aquí un poquito lejos. Esas luces se caen, hermano, y lo matan a usted, pastor. A mí casi una luz de esas me mata. Y usted tiene esas aquí en la iglesia. Ponga más bien de esas que sean en la pared, que si se caen no nos caigan en sí. No nos gusta lo que hacen los demás. Todo lo criticamos. Vivimos resentidos y criticamos todo lo que hace. Santiago nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedimos ¿cómo? Mal. Y pedimos es ¿para qué? Para nosotros. En lugar de decirle, Señor, bendiga a mi hermano que me ofendió. Dale el doble de bendiciones a ese hermano que me insultó. ¿Qué le decimos a Dios? Cuando ese hermano nos insulta, nos dice, o cuando ese vecino, ¿cierto? Y por eso la invitación es a que estemos agradecidos con nuestro Dios en Colosenses, que cada uno de nosotros como creyentes podamos encontrarnos en ese proceso de constante cambio y de perfeccionamiento en ese espíritu agradecido. En esta mañana, hermano, yo quiero hacer una invitación, empezando por mí y mi esposa, para que como cristianos no sigamos siendo atrapados en las redes de Satanás. Y que le pidamos a Dios entonces para que Él nos ayude a que como buenos enojones que somos, yo espero que alguno por ahí al lado mío, ¿no? Le digamos a Dios, Señor, venga, queremos entregarle esta situación que no la quiero más. Ya estoy cansado. Ya no quiero saber más nada de este enojo. No quiero tener resentimiento contra nadie. Ni con la esposa, ni con los hijos, ni con los hermanos, ni con los vecinos, ni con el que estaba allá en el país nuestro que nos hizo la vida de cuadritos, o el que está aquí que nos la ha hecho también de cuadritos. Que podamos decirle a Dios en esta mañana, Señor, yo quiero ser un hombre que me preparo para vivir contigo en el reino de los cielos. Señor, yo quiero ser un hombre heredero del reino de los cielos y que los años que me quedan en esta tierra pueda vivirlos como con gozo y alegría, porque soy un hijo de Dios, soy un heredero del reino de los cielos. ¿Hay alguien que quiere decirle a Dios en esta mañana, Señor, aquí estoy yo, soy uno de esos que quiero vencer? Ok, vamos, los que tienen ese interés, vamos a decirle que se coloquen en pie. Los que no se pueden quedar sentaditos, muy bien sentaditos. Hermanos, los que no tienen ese problema.
Pensemos que este mundo siempre nos dejará desilusionados, nos dejará insatisfechos, vendrán sentimientos de enojo y los demás nos tratarán como nosotros no queremos ser tratados. Habrán injusticias, calumnias, prejuicios, críticas y muchas cosas más en nuestra contra. Pero el Señor nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice Juan 4:27. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos entonces con los vencedores. Queremos, oh Dios, en esta mañana agradecerte a ti por el don de la vida, por la oportunidad que nos das de ser hijos tuyos, porque hemos cargado durante años resentimiento, enojo, amargura, odio, venganza, sentimientos, emociones que destruyen al ser humano y que Satanás las utiliza a diario para perjudicar, para impedirnos que seamos herederos del reino de los cielos. Colocamos, oh Dios, delante de ti cada una de las personas que en esta mañana, amigos y hermanos, desean con la ayuda del Espíritu Santo vencer esas emociones tóxicas, negativas, destructivas, porque queremos vivir para la honra y la gloria tuya. Ayúdanos, oh Dios, en ese propósito, y que cuando venga el momento de la prueba, de la dificultad, cuando tengamos que enfrentar esta situación, podamos recordar que somos hijos tuyos, que somos herederos del reino de los cielos y que no queremos perder la vida eterna por estas situaciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda ser en cada una de nuestras vidas. Lo agradecemos y lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a quedar en pie y vamos a cantar un canto que es conocido ya por cada